Nuestro tema es diferencias a 32 años, análisis y comparación de la tecnología y la comunicación frente a los temblores en México de 1985 y 2017. Nosotros somos Pablo Hierro e Iván Salaña. Para esta materia de comunicación y tecnología vamos a tomar ciertos conceptos clave para formar una reflexión pues constructiva y crítica. El primer concepto es Digital Natives y Digital Immigrants. Estas dos diferentes generaciones pues sufrieron diferentes, pues dependiendo del contexto. En el 85 pues la comunicación era análoga, o sea, el escenario comunicativamente pues era bastante distinto al que acabamos de presenciar hace unos meses. También Televisa pues tenía el monopolio de la información. Muchas personas no se podían comunicar tanto internamente como externamente del país y quedaban incomunicados. En el 2017 pues era un poco diferente, o sea, existían estas dos generaciones. Entonces pues todos, toda la información era digital, era más fácil comunicarse tanto internamente como externamente. Todo fue gracias a las redes sociales y cada redes sociales pues brindaban diferentes tonos, ya sea informal o formal, y también pues había existencia de estos influencers que pues con su ayuda pues se lograban mover a masas. Después nos dirigiremos al concepto del cultural participation. Eh, pues básicamente los adolescentes han creado contenidos o han compartido pues básicamente la mayor parte del contenido que pues, tiene que ver con lo del sismo. Hubo una muy fuerte actividad de shares, ya sea no sé en Facebook, en Twitter o en WhatsApp, y dependiendo de las necesidades. Entonces las características que tienen pues esta generación es que había diferentes tipos de rendimientos, de apropiación de contenido, inteligencia cognitiva, navegación, juicio, el multitasking y negociaciones. Después un tercio pues ha compartido contenido que pues han producido. Es un dato bastante interesante. Luego nos pasamos al remix, que pues esto tiene relación con los libros publicados de Michael Mandleberg, y en donde explica que pues el ejercicio de escribir es una actividad extraordinariamente democrática. Entonces o sea, dice que todos tenemos la capacidad de escribir, pero sí, para capacidad de escribir, crear y compartir, y más en esta época. Entonces en el 85 era más complicado, ya que pues acceder al internet era bastante pues difícil, no todos tenían una computadora. Esa libertad más bien se presenta en el sismo de 2017. Todos con sus celulares pues podían crear contenidos, ya sea de pocos caracteres como en Twitter, y en WhatsApp, no sé, crear cadenas para generar diferentes tipos de discursos dependiendo de la necesidad de los lugares en los que necesitaba gente. Lo que peligraba era la privacidad, porque pues, había muchas personas que eran pues, profesionales, ya sean, no sé, periodistas, que pues, generaban información, y esta era pues, copiada o remixeada, como es el término, para generar diferentes pues contenidos que pudieron haber sido falsos. Entonces se hace esta diferencia entre amateurs y profesionales. Eh, pues como ya lo mencionábamos, peligraba la verosimilitud ante estas situaciones, porque pues lo que se necesitaba era pues de manera concreta generar conciencia, y que pues personas fueran a ayudar si querían ofrecerse como voluntarios. Entonces se crea un sentido cultural. Después pasaremos al Internet. En el 85, pues
era bastante difícil que hubiera, o sea, sí había internet, pero pues la tecnología no permitía que todos tuvieran acceso a eso. Entonces, las personas quedaron pues, incomunicadas, como ya lo mencionamos, por días, y hasta, pues, a comparación del 2017 no hubo una reacción inmediata. Entonces, en el 2017 sí era más accesible. Entonces, pues en el 2017 coleccionar, transmitir y manipular información, pues era básicamente lo que hacía que tuviéramos pues información, ya sea información positiva o información negativa, porque pues había bastante información que pues era generada nada más para pues no sé, molestar, generar información para que generar pues sí caos. Entonces, pues esta tecnología ayudaba a la diversidad y también pues obviamente existía diversidad a través de diferentes plataformas. Estas plataformas virtuales, ya sea Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, había diferentes aplicaciones en las que podíamos realizar como pues multitasking y también monotasking en este sentido, ya que pues las redes sociales tenían su tono. O sea, por ejemplo, Twitter, pues en pocos caracteres teníamos que poner pues literalmente cuál era la necesidad, sin dar como rodeos. Entonces ya con esto se podía generar como pues acciones sociales y personas podrían ir a estos lugares donde hubiera más necesidad. Entonces ya como lo comentábamos, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Instagram, YouTube, todas estas fueron de gran ayuda para que pues personas que no sepan qué pasaba pues fueran a ayudar. Ahora, en relación al multitasking, pues las redes sociales tuvieron su lado humano en la ayuda pues, para buscar víctimas. O sea, todos avisaban sobre los centros de acopio, materiales que se necesitaban, ubicaciones donde se requería fuerza humana para continuar los rescates. Muchos usuarios expresaban su sentir y pensar al respecto pues, de la tragedia. Podemos leer y ver imágenes de recuentos, inclusive avisos sobre mascotas extraviadas y lugares a donde podían llevarlas. Asimismo, pues esto fue mucho gracias a los influencers, porque gracias a su dinamismo y a su pues acción social. Después el Reclaiming Conversation, pues las redes sociales pues, lograron transformarse en cadenas de ayuda en donde pues donde segundo a segundo se actualizaba la lista de herramientas, despensas, zonas para apoyar, brazos frescos. Entonces estos valores de solidaridad, empatía, inclusión, disposición pues eran bastante importantes. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de la labor de Facebook especialmente y otras redes sociales como son Twitter y WhatsApp. Las redes sociales, especialmente en el terremoto del 17, funcionan como un portal en el que ubicamos lo mejor de cada uno de nosotros. Esto pues hace que la gente excluya lo malo de ellos y solo se postulan las redes sociales como lo mejor que pueden ser. Eh, Sin embargo, sí tenemos casos como el de Frida, estos casos mediáticos, que nos ayudan a unirnos y a crear cierto sentimiento nacional, que pues, son mensajes de aliento, mensajes de orgullo nacional. Hay que decir, sí, que las redes sociales se prestan para mentiras o aprovechamiento para captar atención. Esto pues, lo vimos con el colegio Resamen o la gente que simplemente subía fotos para llamar la atención. Bueno, en los usos de las redes sociales, pues hay que tomar en cuenta que tienen una carga, un tono, y en especial este tono es informal en Facebook y Twitter. Este tono informal, pues sí, si bien en mensajes más pequeños serviría muy bien, en cantidades masivas de mensajes se puede prestar muchísimo para que la gente se confunda. Hemos visto ya cómo durante el temblor, especialmente en el 2017, pues así se decía se necesita ayuda en cierto lugar, y como el mensaje era tan masivo y no se especificaba cuánta gente o etcétera, pues llegaba demasiada gente y esto ya no lograba más que confusión o ya pues un exceso de gente que ya a la vez pues estorbaba más que ayudar. O sea, sí hay que tomar en cuenta que es mejor, si se necesita para que funcionen bien, una capacidad comunicativa de comunicarse asertivamente,
y una capacidad para crear mensajes e interpretarlos, juzgarlos y tomar una decisión. No hay que ser passive carriers, como se menciona en las lecturas, sino hay que ser pues, justamente personas que saben justamente cómo expandir un mensaje. Aquí nos vamos al término de spreadability. Este modo participatorio de cultura pues se enfoca en que no hay que tomar en cuenta que los mensajes son virales, sino que algo es spreadable, y esto se refiere a grupos que participan en producción y distribución de mensajes. Estos grupos ven por sus intereses. Como dice Henry Jenkins, if it doesn't spread, it's dead. No se necesariamente pues, distribuyen mensajes por proximidad geográfica. Esto durante el temblor del 2017 se vio con todas las campañas de ayuda para donar, incluso con los trending topics en Twitter, Fuerza México, y pues de manera internacional, hashtag Pray for Mexico. Pues que este concepto de transmedia logra que la gente se vuelva como cooperadores en la creación de esto. Esto se le llama Creative Commons. Y pues una vez que todos logran participar, es como una rizoma, por así decirlo, esta raíz que no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque el mapa es abierto para que cualquiera participe, para que cualquiera escriba. No hay puntos ni posiciones, solo líneas, y hay una noción de unidad. ¿Por qué? Porque la gente pues se une, y como no hay un cierto orden jerárquico, no hay posiciones, todos tienen voz, todos tienen capacidad de expresión. Sin embargo, esto también tiene cierta contraparte. Lo vimos un poco en las cadenas de WhatsApp, que se vuelven masivas y no siempre tienen información verídica, pero tiene su buena parte, que como ya mencionamos anteriormente, son los mensajes de apoyo o mensajes que realmente funcionan para la sociedad.